charla de práctica profesional. Vamos a compartir en este día la charla de logística y cadena de abastecimiento como elemento de competitividad empresarial a cargo de la profesora Enriqueta Martos. Bienvenida, Enriqueta. Muchas gracias. Hola chicos, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle al profesor Marcelo por darme este espacio y poder compartir con ustedes esta charla, como dice ahí en la transparencia, la logística y la cadena de abastecimiento como un elemento de la competitividad empresarial. Es un tema de bastante importancia dentro del área de operaciones de la organización, porque es una manera de poder ir distinguiéndose del resto de las empresas que compiten en el mercado y de esa manera poder conseguir la fidelidad de los clientes. Cuando nosotros hablamos de logística, lo primero que podemos decir quizá es la entrega de ese producto a nuestro consumidor. Pero si nosotros hablamos de esa manera, tendríamos una definición parcial de lo que es realmente el tema de logística. Y por otro lado, se suele relacionar la logística de la misma manera que el concepto de cadena de abastecimiento, pero son dos cosas distintas. Entonces, cuando nosotros hablamos de cadena de abastecimiento, es un concepto mucho más amplio que la engloba a la logística. Y quizás cuando nosotros hablamos de logística, de cadena de abastecimiento, lo relacionamos directamente con lo que puede ser una actividad de manufactura, pero eso no quiere decir que no se pueda aplicar a actividades de servicio. El tema logística y cadena de abastecimiento se puede aplicar independientemente para actividades de manufactura como para actividades de servicio. Antes de entrar específicamente en el tema, entonces, ¿dónde apunto para que se corra la transparencia? Entonces, nosotros nos preguntamos quizá qué es la logística. Pero esa logística tiene que tener un concepto integral. Entonces, si nosotros decimos la logística es la distribución de un producto a nuestros clientes, es una definición que estaría acotada cuando lo que se tiene que considerar es una logística con el concepto de integral, o sea, tanto la parte externa como interna de la organización. Antes de entrar específicamente en el tema, hagamos referencia un poco de dónde viene este concepto de logística. ¿Tienen idea ustedes de dónde viene el concepto de logística? ¿No? El concepto de logística no es originario de las empresas, sino que la palabra logística y el procedimiento utilizado en la logística viene del ámbito militar, donde se tenía que aplicar una serie de planificaciones, de cursos de acción, de tal manera que se pueda garantizar que esos militares que estaban en el campo de batalla pudieran disponer del armamento, del equipamiento necesario, como así también de los víveres necesarios. Entonces, aquellos ejércitos que podían planificar adecuadamente todo lo que tenía que ver con esa logística y con ese abastecimiento, tenían gran parte del éxito dentro de esas campañas. Entonces, todo ese concepto de logística militar aterriza a las empresas, a las organizaciones. Entonces, las organizaciones que realmente pueden hacer una adecuada planificación de lo que es la logística y cadena de abastecimiento, se podría decir de que pueden tener un gran porcentaje de éxito en los mercados de la actualidad. ¿Por qué? Porque las empresas se encuentran en un contexto que no es muy fácil, y más hoy en día, donde esa competencia se globaliza por la incidencia de la tecnología. Entonces, muchas organizaciones lanzan productos al mercado y no saben realmente con quién están compitiendo. Entonces, va a ser importante que esas organizaciones puedan hacer una adecuada planificación de las mismas. Ahí ustedes tienen un aspecto que dice la satisfacción del cliente. Es la primera consideración que tiene que hacer la organización. Que si ustedes recuerdan en otras materias que se ha tratado el tema de lo que hace referencia a operaciones o a producción, las empresas en un principio lo que hacían era, en función a la factibilidad económica y técnica que tenía cada empresa, elaboraban un producto, le daban una adecuada presentación, un precio competitivo y lo lanzaban al mercado, independientemente de cuál era la situación con la que se encontraba ese mercado.
Esa postura cambia de la organización y hoy en día las empresas tienen que estar monitoreando permanentemente cuáles son las necesidades que hay que satisfacer del mercado. Entonces, esa información que viene de los clientes, del mercado propiamente dicho, es de la que se va a nutrir la organización buscando esa satisfacción. Y para eso también va a tener que implementar determinadas políticas y acciones dentro de lo que hace referencia al tema de la logística y la cadena de abastecimiento. Ahí les dice a ustedes la estrategia competitiva. ¿Qué tiene que ver con la estrategia competitiva? Lo que pasa es que, si ustedes recuerdan cuando trabajaron en las materias de operaciones, del área de operaciones, producción 1, producción 2, se hacía referencia a una estrategia corporativa, es decir, la estrategia que tiene la empresa para fijar determinados objetivos. Esa estrategia corporativa que se sustenta con una operativa y a la vez esta operativa tiene que sustentarse en una serie de variables competitivas que forman la estrategia competitiva. Entonces, esa estrategia competitiva se va a nutrir en la actualidad con todo lo que tiene que ver con la logística y la cadena de abastecimiento. Aquellas empresas que logran incorporar estos elementos dentro de la estrategia competitiva les va a garantizar a esas organizaciones poder diferenciarse en el mercado. Entonces, la logística y la cadena de abastecimiento va mostrando un valor dentro de cada organización que lo va diferenciando en el mercado, ¿sí? Otro aspecto a tener en cuenta, ahí les dice a ustedes, tanto para productos tangibles como intangibles, que eso lo hemos mencionado hace un rato. El otro aspecto que tiene que ver con la globalización, o sea que la competencia se ha hecho internacional y sobre todo por el avance de la tecnología, y si nosotros queremos incorporar todos estos conceptos de logística y de cadena de abastecimiento, me va a permitir a mí como organización perdurar en el tiempo. Entonces, voy a poder mantenerme en el tiempo, voy a poder aumentar las cuotas de mercado, voy a poder ser más rentable. Entonces, son temas muy importantes en la actualidad para la competitividad de las empresas. ¿Voy un poco rápido? ¿No? Sí. Después, un poquito más adelante, justamente son los otros conceptos que aparecen de logística, o sea, otros tipos de logística, donde vas a tener esa logística que se nutre de Internet y aparecen ese tipo de operaciones. ¿Ah? O sea que la logística no queda un concepto, digamos, estanco en el tiempo, sino que se va actualizando y van apareciendo otros tipos de logística que es aprovechado por las organizaciones, permitiendo, en el caso que estás diciendo vos, una mayor competitividad, le permite mayores volúmenes de venta, facilidad en las operaciones. Entonces la gente se va adaptando a la utilización de la tecnología y a la vez poder facilitar ese tipo de operaciones. Claro, porque él actúa como un intermediario. Sí, así es. Sí. Bueno, entonces podríamos llegar a una definición de logística. En realidad la logística tiene su definición muy completa, que es la que ustedes tienen en la transparencia allí, que no la voy a leer, pero que dice que es emitida por las normas del Consejo de la Dirección Logística. Yo se las resumo, porque ustedes la pueden ir leyendo si quieren, y está resaltado ahí lo que dice que es parte del proceso de la cadena de suministro. Y esa logística, como parte de la cadena de suministro, se va a encargar de planear, de controlar todo lo que tiene que ver con los recursos necesarios y la información que requiera la organización para lograr la satisfacción del cliente. ¿Por qué decimos que es parte del proceso de la cadena de suministro? Porque la integra. Nosotros vamos a ver un poquito más adelante cuáles son otras actividades que se van a desarrollar dentro de la organización y que integra a esa cadena de suministro. Si quieren interrumpir, no hay ningún problema, ¿no? No he tomado café, pero yo estoy acelerada, así que por eso si quieren que... Sí, eso que dormido bastante poco, pero si quieren interrumpir o hacer una pregunta, tienen libertad para hacerlo. Ahí tenemos, por ejemplo, una serie de conceptos. Ahí le dice a ustedes, administración de la cadena de suministro. Sí, señor. ¿Así?
Bueno, parece que estamos por cantar, chicos. ¿Eh? No tengo voz para cantantes, ni en la iglesia me quieren escuchar ya. Entonces ahí dice, administración de la cadena de suministro. Es esencial para la logística integrada, que es lo que hemos mencionado al inicio de la charla. Entonces, nosotros si hacemos una adecuada administración de la cadena de suministro, nos estamos enfocando a lo que es realmente la logística integral, o sea, que va desde el inicio con nuestros proveedores hasta nuestros clientes buscando esa satisfacción del cliente. Otro aspecto a tener en cuenta es el manejo de la cadena de abastecimiento. Cuando se realiza el manejo de la cadena de abastecimiento y de manera adecuada, se puede coordinar e interrelacionar lo que es la logística con áreas funcionales básicas dentro de la empresa, como es el caso de marketing y producción. Ustedes saben que toda organización tiene sus áreas funcionales, pero hay áreas funcionales básicas que las tenemos que encontrar en cualquier tipo de organización y tienen que ver con marketing y producción. Están íntimamente relacionadas. ¿Y quién es el que va a intervenir para poder nutrir a esa relación, a ese vínculo? Es la propia logística. Después dice dirección de la cadena de suministro. Aquel que realiza una adecuada dirección de la cadena de suministro le va a permitir a la organización conseguir esa ventaja competitiva y la productividad. ¿Qué era la productividad? ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Con qué concepto está relacionado la productividad? ¿Con la eficacia o con la eficiencia? Con la eficiencia. Entonces, aquella organización que haga una adecuada dirección de la cadena de suministro va a permitir conseguir una mayor productividad en las organizaciones que realiza. Entonces, podríamos decir que la logística no es otra cosa que un conducto, que un proceso o que un ducto, y que lo podríamos representar como ustedes tienen allí, donde podemos ver claramente lo que es el inicio de ese proceso con el proveedor, donde esa organización va a conseguir el vínculo con esos terceros de la empresa para poder conseguir los recursos necesarios para ese abastecimiento y generar ese producto terminado, hasta que llegamos al cliente, donde se va a producir esa distribución física de ese producto final o la logística externa. En todo ese proceso encontramos una serie de actividades que tienen que ver con abastecimiento, con producción y con lo que hace referencia específicamente a la distribución física. Pero si nosotros tenemos en cuenta lo que hace referencia a abastecimiento y transformación, podemos hablar en ese caso de lo que es la logística industrial o logística de producción, lo que tiene que ver también con el abastecimiento específico de materiales. Y la otra parte que tenemos de distribución ya hace referencia a la distribución física o a la logística externa que va a tener la organización. A la vez, este conducto, este proceso se va a nutrir, se va a retroalimentar con información que viene del mercado. Entonces, nosotros necesitamos saber si realmente esos productos son verdaderos satisfactores para nuestros clientes o hay que hacer algunos cambios. Entonces, esa información entra nuevamente a la empresa y también es manejada por el área de logística y, por supuesto, también por lo que hace referencia a la cadena de abastecimiento. Entonces, podemos nosotros ver cuáles son esas funciones básicas dentro de esta actividad y tiene que ver con lo que es función de aprovisionamiento, producción específicamente y distribución, donde van a tener ustedes cada una de las actividades que ustedes ya conocen también. Cuando hablamos de aprovisionamiento, ahí hace referencia al tema de buscar los proveedores, las cotizaciones de precios, las distintas alternativas que nosotros tenemos de operaciones, hasta que se toma una decisión y se genera el abastecimiento. Después ustedes tienen la parte de la función de producción, que es específicamente la transformación de insumos en productos terminados, y lo que tiene que ver con la distribución, que es específicamente ese producto terminado, almacenaje, la manipulación y la entrega a nuestros clientes. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que tiene que haber una coordinación entre lo que es la logística industrial, lo que tiene que ver con aprovisionamiento y específicamente inventario. Son todos conceptos que se van a tener que interrelacionar. ¿Cómo podemos ver nosotros esa cadena de suministro? Si se fijan,
está representado con este gráfico lo que sería esa cadena de abastecimiento y que es mucho más amplia que la logística. Si ustedes ven, la logística está incluida dentro de lo que es la cadena de abastecimiento. Esa cadena de abastecimiento incluye muchas más actividades que no las incluye la logística, como es el manejo de información, qué pasa con la vinculación entre distintas empresas, la vinculación con nuestros proveedores, la información de finanzas, de marketing. Entonces, se va nutriendo de una serie de información que la va a manejar la cadena de abastecimiento, más lo que tiene que ver con información propia de lo que es la logística. ¿Lo ven a la diferencia o no? Sí, sí, sí tiene una relación. Sí, ¿por qué será? Ajá, sí, sí, claro, así es. Sí, o sea, tenés más información, más movimiento dentro de la organización que solamente la entrega de esos productos a nuestros clientes o asegurar que determinados insumos lleguen a la cadena productiva. ¿Ah? Entonces hay mucha más información y eso está dentro de lo que es la cadena de suministro. ¿Y a dónde apunta esa cadena de suministro o a cadena de abastecimiento? Algunas bibliografías le dicen abastecimiento en vez de suministro, apuntan a la satisfacción del cliente, a esa productividad y a esa ventaja competitiva que habíamos hecho referencia al principio. ¿La ven a la diferencia entre lo que es la logística y la cadena de abastecimiento? ¿Sí? Entonces podríamos hablar nosotros de lo que es administrar la logística y también podríamos hablar de lo que es administrar la cadena de suministro. Entonces, cuando yo hablo de administrar la logística, tiene que ver con una serie de planificaciones, acciones vinculadas a los recursos necesarios para que se pueda conseguir realmente la satisfacción del cliente. Mientras que si yo hago una administración de la cadena de suministro, ahí ustedes van a tener no solamente la administración de la logística, sino que le vamos a incorporar otros conceptos como tienen que ver actividades de aprovisionamiento y de transformación o conversión específicamente. Ahí podemos ver lo que es un plan de cadena de suministro. ¿Ah? En ese plan de cadena de suministro van a ver que incluye distintos planes entre los que tenemos nosotros los vinculados específicamente a las entradas de recursos o de los insumos necesarios para esa cadena de producción, lo que hace específicamente al proceso de conversión o de transformación, lo que tiene que ver con las salidas, y se incluye otros conceptos que son las devoluciones de los clientes. Es decir, que muchas veces ese producto que llega al mercado no cumple las especificaciones o los requisitos de ese cliente y se genera esa devolución. Esa vuelta a entrar de esos productos a la organización son devoluciones que van a ser administradas adecuadamente por esa cadena de suministro. También van a aparecer otros elementos que tienen que ver con la información de todas las operaciones de venta y la información de los ingresos de dinero para la organización. Sí. Sí. Ajá. Y estoy escuchando y estoy viendo todo eso, porque tenemos que adquirir los ingredientes. Sí. Hay que tener la operación, después tenemos 3 puntos de venta. Sí. Y después lo que decimos muchas veces son productos que el cliente lo requiere fresco. Sí. Muchas veces se lo devuelve. Se lo devuelve. Y hay todo un control de stock y hay todo un sistema que acompaña todo eso. Así es. La fábrica tiene un sistema. A ver, no le estoy diciendo una empresa de Silicon Valley. Estoy diciendo una empresa que está hecha buena, ¿no? Sí. Kilómetros. Todo eso que dice la profe es como súper interesante y yo veo que en esa empresa no existe el concepto de cadena de suministro. Así es. Porque, sí, o sea, es eso. Sí, claro,
Y para adelantarnos un poquito en el tema, si ponte que esos clientes devuelven el producto porque está o muy próximo a la fecha de vencimiento, suponte, o sea, no va, forman parte de otro concepto que viene un poquito más adelante, que la logística inversa. Entonces, esos productos que ya están vencidos o que están rechazados por el cliente vuelven a la organización y se ve si se puede darle otra forma, reutilizarse, pero eso ya entra en otro concepto que es la logística inversa. Hay un problema, que era esto de que, bueno, nosotros en el reglamento inicial le preguntamos si hacían envío a domicilio. Y entonces decía que no, que tener mala experiencia con la empresa para hacer las entregas a domicilio, Sí. directamente solamente, claro, como es complejo, porque tenés que asegurar que el producto que es fresco, que tiene una presentación bastante cuidadosa, cadente, vaya, y se la lleve, Así es. de una torta, había que agarrar un bache, ha llegado toda la torta desregulada. Entonces tiene mala experiencia de logística, Sí. directamente ellos hacen, solamente de locales, de la venta, ¿no? Claro. De locales de venta. Y aparte, cuando vuelve a entrar ese producto a la empresa, se mueve todo lo que hace referencia a stock, todo lo que es almacenamiento. O sea, hay una serie de actividades que hay que ejecutar para que se pueda tener actualizada toda esa información. Porque si yo no tengo actualizada la información, después las necesidades que se vayan presentando desde producción no van a tener una información acertada desde el punto de vista de los suministros. Entonces, por ahí uno lo toma como que no es muy importante, pero cuando se trata de organizaciones que tienen determinado volumen de operaciones, sí tienen esa secuencia, y vos lo debes ver ahora ahí en el trabajo que estás haciendo, que es importante el tema de la manipulación, el stock, el mantenimiento, el control de inventario, todo se traduce en costos, y lo que se busca a través de la organización para que yo realmente por ahí pueda competir es tratar de abaratar los más costos que pueda, porque cuanto menores sean los costos por parte de la organización, mayores van a ser también las rentabilidades que pueda conseguir. ¿Qué pasó con el concepto de logística? En realidad el concepto de logística ha evolucionado con el tiempo. Entonces, en la década del 60 nosotros teníamos una definición de lo que era logística. No sé si logran distinguir en ese gráfico, les dice a ustedes que, por ejemplo, logística en la década del 60 se entendía como lo que era la parte del compra de materiales, los insumos y el manejo o la manipulación de los mismos, y lo que tenía que ver con la distribución física, o sea, la logística externa. Pero eso con el tiempo fue actualizándose, cambiando, hasta que aparece este concepto de lo que hace referencia a la cadena de suministro, que va a tomar a la logística más otros conceptos que tienen que ver con planificación estratégica, la parte de información, lo que tiene que ver con marketing, con venta, con finanzas. O sea, aparecen otros elementos que van a nutrir a la organización, entonces eso llega a constituir lo que se llama la cadena de abastecimiento. ¿Pregunta hasta ahí? Ahí les dice a ustedes que hay un triángulo muy importante que tiene que cumplir la organización. En primer lugar, no descuidar la satisfacción del cliente. Entonces, lo que se tiene que hacer es que realmente ese producto que yo le llego a ofrecer a ese cliente se convierta en un verdadero satisfactor. Pero para que nosotros podamos cumplir adecuadamente esta actividad, se tienen que cumplir 3 estrategias. Ahí les dice a ustedes la estrategia de inventario, la de transporte y la de localización. Son elementos muy importantes porque el manejo logístico y de abastecimiento son decisiones estratégicas por parte de la organización. Entonces, ¿por qué son decisiones estratégicas? Porque van a tratar de conseguir el objetivo de la empresa de la mejor manera posible. Entonces, son decisiones muy importantes y que van a tener su tiempo desde el punto de vista de ejecución de cada una de esas tareas. Ahí les dice a ustedes la estrategia de inventario. Por ejemplo, el tema de inventario es muy importante desde el punto de vista de la manipulación, del almacenamiento, de lo que tiene que ver con la cotización, del trato que podemos hacer nosotros con nuestros
proveedores. Después tienen ustedes la parte de localización. El tema de estrategia de localización ustedes lo han visto cuando hicieron Producción 1, que tenían la localización de instalaciones o de empresas, ¿se acuerdan? Bueno, ese mismo concepto o análisis de localización, pero se lo ve desde el punto de vista de lo que van a ser los almacenes, por ejemplo. El tema del layout, que también se veía en el área de operaciones, aparece también acá porque se aplica el tema del layout dentro de los almacenes. Todo eso planificado adecuadamente por la organización le va a generar beneficio a estas empresas. Y la estrategia de transporte, que es otro mundo también, y que por ahí uno, por ejemplo, dirá, bueno, es cuestión de elegir un medio de transporte y distribuirlo al producto, y no es así. Porque cuando yo tengo que decidir cómo vamos a transportar nuestros productos, empiezan a intervenir una serie de elementos. En primer lugar, yo tengo que tener en cuenta qué tipo de producto es el que voy a transportar yo, qué características tiene y qué condiciones tiene la empresa para poder enfrentar los costos de transporte correspondientes. Dentro de un ratito vamos a ver que hay distintos tipos de transporte, cada uno tiene sus propias características, hay unos más costosos que otros y va a depender del tipo de producto qué transporte voy a utilizar también. Entonces, son estrategias muy importantes por parte de la organización. Por ahí uno en la práctica dice, bueno, elijamos un determinado empresa que tenemos en Tucumán para transportar nuestro producto, pero tendríamos que ver qué característica tiene el producto y si va a aguantar, digamos, las condiciones de calidad y las condiciones, digamos, de presentación de ese producto hasta que llegue a destino. En el caso de los arándanos, por ejemplo, ¿qué tipo de transporte creen ustedes que habría que usar para transportarlo? Sí, y hay distintos medios de transporte. Tienen ustedes el marítimo, el fluvial, tienen el caso del aéreo, tienen el terrestre. Y si pongamos que en función de la característica del arándano, ¿qué característica tiene el arándano como fruta fresca? ¿Ah? Se echa a perder rápido. Entonces, tiene una cadena de frío y el medio de transporte más conveniente es el avión, ¿ah? Entonces el medio de transporte más conveniente, a pesar del costo, pero nosotros en función a las características del producto, es el medio más conveniente para transportarlo, ¿sí? Bueno, después vamos a avanzar en lo que hace referencia al transporte. Ahí decíamos nosotros que esas decisiones que tiene que tomar la organización tienen las características de ser estratégicas para la empresa y a la vez está dividido en una serie de decisiones que son subplanes por parte de la organización. Ahí lo tienen ustedes enumerado y dice que tenemos que ver las decisiones de almacenes, lo que tiene que ver con inventario, pedidos y transporte. El tema de los pedidos, también ya vamos a ver dentro de un ratito, no es cuestión de cuando yo tengo una necesidad dentro de la reposición de almacenes hacer cualquier pedido, sino que hay un proceso que hay que hacer con respecto a nuestros proveedores. Hay una tarea previa de selección de proveedor y ver a qué proveedor nosotros le vamos a asignar determinada operación. Entonces, sí, o sea, yo para operar con un determinado proveedor, yo tengo que ver qué es lo que yo necesito realmente para mi sistema de producción, cuánto tendría que comprar de mis insumos y cuándo tendría que comprar. Pero no comprar a cualquier proveedor porque hay distintas características de las operaciones que nos pueden ofrecer. Las formas de pago, por ejemplo. Entonces, y también juega otra cosa, la distancia que puedo tener yo de los proveedores con respecto a los centros operativos. Entonces hay una serie de elementos que habría que analizar y después que nosotros analizamos eso, pues me estoy adelantando un poco, se decide a qué proveedor nosotros vamos a comprarle. Hay distintos métodos, por cuestión de tiempo yo no lo he traído acá, pero para trabajar el tema de proveedores hay distintos métodos de selección de proveedores. Entonces, en función a esos métodos y en función a una serie de variables de análisis, me llevan a determinar cuál es el proveedor más conveniente. Entonces, hay una metodología que las grandes empresas lo hacen. Entonces, quizás si son pequeñas organizaciones, es un poco a mano alzada hacer el trabajo, pero hay un procedimiento que me permite a mí llegar a seleccionar cuál es el proveedor más conveniente para operar.
Es tal la importancia que tiene seleccionar al proveedor que se llega a certificar proveedores. Así como certificamos la calidad de un producto, se llega a certificar proveedores. Entonces, yo certifico a un proveedor en función a la calidad del servicio, en función a las operaciones que realiza, al prestigio que tiene en el mercado. Entonces, es una tarea bastante detallada que va a tener que hacer la organización. ¿Mm? Sí, califique. Claro. Si uno empieza a buscar el detalle de qué dicen los demás, entonces ahí sale la calificación. Entonces es una forma de tener algún antecedente de cuál es la posición de ese proveedor en el mercado. Entonces, imagínate cuando son grandes volúmenes de compra, yo no puedo comprar por comprar. Entonces hay que cotizar también precio, hay muchos elementos, ¿sí? Muchas variables de análisis. ¿Perdón? Sí, porque si cada vez tiene más importancia el tema de calidad y hay proveedores que solamente, digamos, o empresas que solamente van a trabajar con proveedores que están certificados por las normas ISO, y no solamente la certificación de un buen proveedor, que son dos cositas distintas, pero en realidad con el avance del tiempo más se va implementando el tema de calidad y hay empresas que solamente van a operar con proveedores que han certificado calidad y a la vez los proveedores con aquella empresa, viceversa. ¿Mm? Sí. Sí. Y en eso hay una herramienta que se llama análisis, proceso jerárquico analítico. Uh-huh. Y tenemos una beca de investigación en el patio donde un becario ha trabajado con la aplicación del proceso jerárquico analítico para selección de proveedores. Sí, 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 me tocó evaluarlo. Sí, 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 sí. Sí. Sí, me has hecho acordar. Sí. Sí. Está bueno, o sea, se abre un mundo, un mundo que ahí le acabo de compartir en el grupo de la PT, Sí. más importante en el resto de gestión. Ajá. Adivina qué herramienta está. Uh-huh. Sí. Bueno. Bueno. Entonces, el tema este de la logística tiene una relación directa con lo que es la calidad y los costos fijos, los costos de los productos. Entonces, como tiene una relación directa con los costos, es importante que la organización haga una adecuada administración de esta temática para poder minimizar esos costos. Hay una diferencia entre lo que es la macrologística y la micrologística. Cuando se habla de la macrologística, apunta a la infraestructura de transporte. Cuando yo hablo de la micrologística, habla de la logística externa más la logística interna. Son dos conceptos distintos también. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que la logística no trabaja de manera aislada dentro de la organización, sino que encuentra una interrelación con distintas actividades y decisiones que tiene que tomar la empresa. Y podríamos decir que va desde lo que hace referencia a la compra, el almacenamiento, lo que tiene que ver con la producción, nuevamente el almacenamiento de los productos terminados, lo que tiene que ver con la parte comercial o de ventas. Entonces, permanentemente esa logística va interactuando con otras áreas o sectores de la organización. Si nosotros queremos ver un concepto amplio de la logística, ahí ustedes pueden ver lo que es la logística hacia el cliente, la logística interna y la logística hacia los proveedores.
En esa logística hacia el cliente que apunta a esa entrega física que hemos visto al principio de la charla, donde tendríamos que ver nosotros los tipos de operaciones, las cobranzas, si se facilita a través de créditos o no. Cuando hablamos de la logística interna, ahí nosotros ya tenemos el aprovisionamiento, la manipulación, el layout. Hay una serie de actividades internas que van a tratar de garantizar el proceso de producción. O sea, lo que va a tratar de hacer esta logística es evitar la interrupción del sistema productivo. ¿Qué pasa si yo interrumpo el sistema productivo? Ajá. Hay un retraso en la entrega, por lo tanto un retraso va a haber en la generación, claro, en la generación de esos ingresos. Entonces es importante garantizar el aprovisionamiento para esas organizaciones, para evitar esas interrupciones o esas paradas de producción. Recuerden ustedes, cuando han trabajado en el área de operaciones, una de las variables competitivas son los tiempos de respuesta. Entonces, si yo demoro por un problema de abastecimiento en ese proceso de producción, la demora también va a estar cuando ya haga entrega del producto. Entonces el producto mío va a estar más tarde que el de la competencia. Y eso va a jugar en contra de la organización porque va a perder fidelidad al cliente. Entonces nosotros empezamos a perder el cliente. ¿No les ha pasado que a veces les dicen a ustedes, van a buscar un producto y le dicen, mañana voy a recibirlo? ¿Qué hacen ustedes? Se van a otro negocio. Entonces, lo mismo pasa cuando no hay una adecuada cadena de abastecimiento, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la logística hacia los proveedores es específicamente asegurar o garantizar ese aprovisionamiento. Hay empresas que logran hacer esos acuerdos entre proveedores y clientes y de esa manera conseguir la fidelidad del proveedor hacia la empresa. Y como hay organizaciones que muchas veces logran que sean los únicos proveedores de esa empresa y evitar que le den insumo a la competencia. Entonces se consiguen las alianzas estratégicas entre una organización con los proveedores. ¿Sí? ¿Cómo vamos con el tiempo? Claro, eso le llaman alianzas estratégicas. Entonces, es como que yo garantizo que a mí me va a dar los insumos en contra del resto de las organizaciones que pueden ofrecer productos similares al mío al mercado. Eso, así es. El que hace eso es, por ejemplo, Toyota también. Entonces, tiene esas alianzas estratégicas con sus proveedores y de esa forma garantiza los insumos para esos productos de alta gama. ¿Sí? Bueno, entonces podríamos preguntarnos, algo nos hemos adelantado en la charla, si hay otros tipos de logística, en función a lo que ha dicho el profesor Marcelo, en función a lo que ha dicho el compañero. ¿Hay otros tipos de logística? Sí, hay otro tipo de logística. ¿Y cuáles son esas logísticas? Una es la logística inversa, que es lo que hemos mencionado hace un ratito. Entonces, se trata de recuperar y reciclar parte de lo que salió de la organización, sean productos, sean envases, embalaje o lo que sea. Entonces, se trata de que cumpla un nuevo ciclo dentro de lo que es esa organización. El hecho de que se pueda implementar una logística inversa por parte de la empresa genera beneficios para la empresa. ¿Por qué? Porque se reducen los costos y a la vez se muestra la organización, esa empresa que implementa la logística inversa, se muestra como protectora a lo que es el medio ambiente. O sea, aparece ese concepto de responsabilidad social. Entonces yo trato de reciclar, de reutilizar determinados insumos o productos que vuelven a la organización. Ahí estaba el video, profesor Marcelo, ¿no? Lo vamos a apurar, profe. Disculpe, profe. Sí, para nutrir a la partecita de la logística inversa. Ahí ustedes van a ver, ahí el profe les va a poner un video que dura un poquito más de 1 minuto y medio, no llega a 2, donde les resume lo que es la logística inversa. Hay empresas que no la quieren utilizar porque consideran que esos elementos que se tratan de reciclar en la organización no son de buena calidad. Y por ahí es más económico para la empresa utilizar insumos nuevos
que utilizar algo que se tiene que reciclar, porque va a tener que ser sometido a algún determinado proceso. Entonces, hay empresas que lo hacen y otras que no, pero así es, por los costos de reutilización. Ahí en ese pequeño video vamos a resumirle los distintos beneficios y todo. Sí, no, sigue siendo de calidad, siguen siendo productos de calidad y además se presenta a la organización. Yo trato hace tiempo hasta que el profe ubique el video, se trata de, digamos, de mostrar a la organización de otra manera. ¿Ah? Ahí tiran la bomba, cuidado, ¿no? Entonces se presenta la organización al medio de otra manera. ¿Ah? Entonces tiene otra imagen la organización que utiliza la logística inversa. Comienza la cuenta atrás. 3, 2, 1. Vamos a hablar de eso, de hacer el camino al revés, de viajar en dirección contraria, de mover hacia atrás las agujas del reloj. La logística inversa surge a mediados de los 70 como una nueva tendencia orientada hacia el reciclado y la reutilización de los desechos. A diferencia de la logística tradicional, la inversa estudia la recuperación de los productos fuera de uso con el objetivo de aprovechar el valor que pueden obtener a través de su reutilización, reciclaje, refabricación o para proceder a su adecuada eliminación. En el ámbito empresarial, la logística inversa gestiona el retorno de las mercancías en la cadena de suministro de la forma más efectiva y económica posible. En otras palabras, es el flujo de material hacia atrás en la cadena de suministro. La logística inversa se ha convertido en una herramienta estratégica que permite a las compañías obtener un mayor rendimiento económico a través de los productos o servicios que dejaron de satisfacer las necesidades de los consumidores. Pero, ¿cuáles son los beneficios de la logística inversa? 1. Mejora la relación entre distribuidores y clientes. 2. Favorece la imagen de la empresa al reducir el impacto medioambiental. 3. Reduce costes de los embalajes industriales. 4. Minimiza el impacto industrial en el medio ambiente. 5. Permite crear campañas de sustitución de productos para fidelizar clientes. 6. Reutiliza materiales ahorrando costes. 7. Reduce drásticamente la cantidad de productos en stock. 8. Abre nuevos mercados para los productos reutilizados. 9. Aumenta la posibilidad de conseguir subvenciones estatales y europeas para su implementación. 10. Reduce costes y aumenta los beneficios. Cuando una organización añade a su cadena de suministro tradicional los procesos propios de la logística inversa, mejora el aprovisionamiento de los productos y lo hace además reduciendo costes y minimizando el impacto ambiental. Pongamos algunos ejemplos de logística inversa. Dar un nuevo uso a productos que ya han sido utilizados en el mercado pero que no han sufrido un deterioro importante por ese uso es un buen ejemplo de la reutilización como logística inversa. La venta outlet, por la que cada vez se decantan más empresas para dar salida a productos con pequeñas taras, hace posible obtener beneficios por su venta, reduce el stock en los almacenes y ofrece además una segunda vida a productos que iban a ser desechados. Muchas empresas ofrecen también servicios de reparación para sus productos. Cuando una empresa de electrodomésticos, por ejemplo, ofrece junto a sus productos un servicio de reparación, está asumiendo la completa satisfacción del cliente, fidelizándolo para una futura compra por el buen servicio ofrecido. En empresas de tecnología es muy frecuente también reutilizar una parte de los componentes de productos antiguos en el proceso de fabricación de sus nuevos productos. En la sociedad actual, las empresas están respondiendo a la necesidad de reutilizar productos sin olvidarse de satisfacer a sus clientes. La logística inversa, concebida en un principio como un sistema de reciclado y reutilización de productos, ha evolucionado hacia una forma estratégica de reducir los stocks y recuperar productos que habían quedado obsoletos, contaminando además lo menos posible. El gran obstáculo al que se enfrenta la implantación de la logística inversa en las organizaciones sigue siendo económico, ya que es más barata la fabricación de productos no retornables y la idea todavía muy generalizada de que los materiales reciclados son de peor calidad tampoco está ayudando. Merece la pena, no obstante, saltar esa barrera económica y recorrer esta cadena al revés, como ya han hecho muchas empresas que tras poner en marcha procesos de logística inversa han conseguido reducir su impacto medioambiental, disminuir costes,
aumentar sus beneficios y mejorar también la calidad de sus productos. Tal vez deberíamos traducirlo al lenguaje de los números, como hizo una conocida marca de electrodomésticos. La empresa en cuestión recolectó y recicló productos fuera de uso que volvió a utilizar como materia prima en la fabricación de nuevos electrodomésticos, consiguiendo de esta forma aumentar sus beneficios en un 50%. En el idioma del cliente también salen ganando las empresas que utilizan la logística inversa para garantizar devoluciones sencillas, que en muchas ocasiones concluyen enviando directamente un nuevo artículo sin necesidad de recoger el que se quería devolver. Una práctica que empieza a ser habitual y multiplica por 2 dígitos la experiencia de compra del cliente. ¿Qué le ha parecido la idea de la logística inversa? ¿Ah? Para fabricar las zapatillas. Eso justo estábamos hablando con el profe. Sí, Samsung. Sí. A mí me pasó que me han devuelto un producto, no me lo han retirado al que tenía el problema y me han dado uno nuevo. ¿Ah? Entonces, digamos, quedó conforme y me ha fidelizado a mí. ¿Ah? Porque uno vuelve a comprar a esa organización. ¿Sí? Claro, pues lo volví a utilizar. Ah, sí, sí, sí. Hay una tendencia a que se va aceptando de a poquito esta nueva idea de generar productos. ¿Ah? Volviendo al tema, digamos, de las otras, de otros tipos de logística, hay otra que aparece, que es la que preguntabas vos, que tiene que ver con la e-logística, ¿ah? Donde interviene Internet para poder hacer determinadas operaciones. Entonces puede ser que sea una empresa directamente con los clientes o pueden ser operaciones entre empresas. Entonces, el hecho... ¿Cómo? Sí, sí. Entonces, el hecho de que yo pueda utilizar Internet para este tipo de logística, aparece otro concepto que tiene que ver con la e-logística. Entonces, vamos resumiendo un poquito los conceptos que hemos visto y ahí ustedes pueden ver cómo esa logística que trata de manejar los distintos insumos, la información y garantizar la satisfacción del cliente, va a buscar ventajas que pueden ser ventajas competitivas a través de distintas situaciones primarias o de apoyo y lo que tiene que ver con la diferenciación del producto. Entonces, en esa diferenciación del producto, nosotros podemos constituir una cadena de valor, es decir, ver cómo puedo diferenciar yo como organización con el resto de empresas que forman parte del mercado y de esa manera poder conseguir la fidelidad del cliente. Y ahí en esa cadena de valor también influye lo que acabamos de ver como logística inversa y la presencia de esa responsabilidad social también. Ahí tenemos nosotros lo que es una red de cadena de suministro. Parece un poco engorrosa, pero son por las alternativas que se le puede presentar a la organización. Lo que tenemos que tener en cuenta que en esa red de cadena de suministro se aplica tanto para los productos tangibles como para los productos intangibles. Entonces, en esa primera etapa, ustedes tienen lo que hace referencia al abastecimiento de los recursos, de los insumos, que pueden ser de distintos tipos en función a las características del producto que yo tengo que elaborar. Y después tenemos la transformación, y si ustedes se fijan, dice Sudamérica, Europa, Estados Unidos, Japón, ¿qué pasará? ¿Por qué el sistema de transformación, de producción o el sistema productivo, por qué puede estar en esos países? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Puede ser? ¿Puede ser que esté en esos países un sistema de producción? Yo tengo acá la empresa, pero mi sistema productivo lo tengo en Sudáfrica. Claro, o sea que lo que se ha hecho es hacer un estudio de costos y ver que yo puedo abaratar costos en ese sistema productivo porque, por ejemplo, la mano de obra es mucho más barata que nuestra mano de obra. Entonces, esa es la situación de que podemos encontrar esos sistemas de producción en distintos lugares geográficos en función a cuáles son las decisiones que va tomando la organización. ¿Ah?
Después ustedes tienen la localización. También esa localización tiene que ver con los almacenes, con los centros de almacenaje de los productos terminados. Entonces vamos a ver que puede estar centralizado por parte de la organización o lo podemos tener descentralizado ese almacenaje para garantizar la cercanía de los mismos a nuestros clientes, hasta que llegamos a hacer la distribución de los distintos productos a nuestros clientes. O sea, eso sería, yo lo pondría como insumo. Claro, sí, dentro del servicio, para mí es un insumo. Es un recurso humano que tiene la capacidad de programar, entonces forma parte de un insumo en un proceso de producción, donde el producto final es un determinado producto intangible, por ejemplo, un programa. Un programa determinado, un software, no me salía la palabra, un software. Entonces, esa persona para mí es un insumo, junto con otros recursos para esta característica de producto final. Yo lo pondría como insumo. ¿Por más que qué? Que sea solo, decís vos. Lo que pasa es que lo mismo yo tengo que mostrar cuál sería el insumo. En el insumo, por ejemplo, obtenés el equipamiento, tecnología aplicable, internet, y necesito el recurso humano con la capacidad para manejar esos insumos. Sí, aunque sea solo, yo lo pondría ahí. Aparte, el recurso humano siempre está en cualquier tipo de organización. Por más que ustedes tengan el caso de la empresa donde estás vos, que está muy mecanizada, siempre aparece el recurso humano porque yo necesito a alguien que encienda el botón para que empiece a operar. O sea que el recurso humano, por más que tenga uno, tiene que estar como insumo, ¿sí? Bueno, ahí está el tema de proveedores que yo les decía hace un ratito, la importancia que reviste el tema de proveedores y es importante que nosotros hagamos, dice, la selección y evaluación de los mismos. Ahí tienen una serie de pasos que habría que cumplir. La evaluación dice las necesidades, ver la lista de proveedores, las ofertas, establecimiento de criterios de selección y la certificación, que es más o menos lo que hemos hablado hace un ratito. Entonces, es el análisis previo que yo voy a tener que hacer para garantizar de tener los insumos necesarios en las mejores condiciones para mi empresa. Ahí ustedes tienen un listadito de los criterios que yo podría tomar para hacer la selección del proveedor. Pero en primer lugar, yo tendría que tener en cuenta, en función a las especificaciones del producto que yo tengo que elaborar, cuáles son los recursos que realmente necesito, cuándo los necesito y en qué cantidad de los necesito. Después nosotros tendríamos que ver las distintas posibilidades que se me presentan en el mercado, que me puedan cumplir con todas esas necesidades que yo tengo como organización. Después tendríamos que ver cuáles son los criterios con los que yo podría seleccionar a los proveedores. Y ahí ustedes se fijan, hay un gran listado que puede ser utilizado por la empresa y decidir. Independientemente del método que yo les comentaba a ustedes, que hay distintas metodologías para hacer la selección del proveedor más conveniente. Y después está la certificación, que también lo hemos mencionado hace un rato. Hay una serie de elementos claves que se tienen que considerar dentro del tema de la logística. Ahí ustedes tienen un listado que tiene que ver con las compras, que tiene que ver con las previsiones de venta, diseño de producto, manipulación de materiales, trazabilidad, la logística en operación y la localización de actividades. Son todos conceptos que ustedes los conocen porque lo han trabajado en distintas materias. Pero, por ejemplo, en el caso de las compras, es importante que la organización consiga la cantidad óptima de compra. ¿Por qué? Porque eso se va a traducir en que si yo no hago los cálculos adecuados, voy a tener compras de más o compras de menos y todo eso se traduce en costos para la organización. En el caso de las compras, tendremos que considerar, por ejemplo, cuáles van a ser los proveedores. La tendencia que se está produciendo es que cada vez tengan menor cantidad de proveedores, que es una forma de conseguir una fidelidad de ese vínculo entre la empresa con el proveedor. Y después aparecen de esos conceptos que lo acabamos de tratar.
Ahí ustedes también pueden ver cómo se va vinculando el área de operaciones con otros departamentos, como es el caso de almacenes, la parte de compra y nuestra vinculación con proveedores. Es un movimiento bastante simple, pero que lo tiene que considerar la organización para que se haga de manera más conveniente para la empresa. Entonces, producción, en función a las especificaciones del producto, va a ser la solicitud a almacenes de cuáles son los insumos necesarios. Almacenes que hace el envío a producción de lo que está requerido. Pero almacenes tiene que ir haciendo ese control del movimiento de stock. Por lo tanto, si se va produciendo una disminución de la existencia, va a tener que hacer la estimación de las necesidades de reposición y mandarlo al departamento de compras. Después compra va a hacer la orden correspondiente hacia los proveedores y proveedores continúa la secuencia llevando toda esa mercadería requerida o insumo a almacenes. Ajá. Son la secuencia que se va produciendo de toda la... Claro, tenés razón, es de organización contable. Solamente que esto es de un libro de logística. Pero sí, es lo que se ve en organización contable, es la vinculación que vos tenés entre las distintas áreas o sectores de la empresa. Ahí ustedes tienen cómo podría presentarse un pequeño organigrama. En realidad el organigrama como representación gráfica de una organización depende de cada organización en particular, pero en este caso, por ejemplo, la parte del departamento de compras y de almacenes depende directamente de producción, pero se puede presentar de otra manera. Quizás si se trata de otro tipo de empresa como puede ser a lo mejor comercial. Acá como tenemos quizás la parte manufacturera está presentado de esa manera. Pero no es algo rígido, sino que es un ejemplo de cómo, digamos, ese departamento de compra y almacén puede llegar a depender de ese departamento de producción dentro del organigrama. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar dentro de lo que hace referencia a la política de aprovisionamiento? Tiene que haber un equilibrio entre los costos y el servicio. O sea, yo voy a buscar los menores costos, pero no por eso voy a dejar de lado un buen servicio. Entonces, se tiene que buscar ese equilibrio. Si yo busco minimizar la inversión de inventario, no puedo correr el riesgo que para tener menores salidas de dinero porque compro inventario, interrumpir una producción. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre esos dos conceptos. ¿Qué pasa con la parte de almacenes? Bueno, esto ya depende de cada organización, pero tenemos que tener en cuenta que una empresa cuando tiene su producción en proceso, tiene sus productos terminados, tiene sus distintos insumos, puede elegir si va a hacer todo ese almacenamiento en la propia organización o lo va a hacer fuera de ella. Esas son decisiones ya propias de cada organización. Entonces podemos encontrar distintos tipos de bodega, distintos tipos de almacenamiento, los centros de distribución. Esas son decisiones ya propias de cada organización. La parte de inventarios es un elemento muy importante y ustedes ya lo han trabajado en otras materias. Decidir inventario tiene que ser una decisión de justo lo que yo necesito, ni de más ni de menos. Si yo tengo inventarios de menos, puedo correr el riesgo de interrumpir un sistema productivo. Si tengo inventarios de más, corro con el riesgo de tener mayores costos de almacenamiento y eso se traduce en los mayores costos para la organización. Entonces, manejar inventario es otro tema que lo va a tener que desarrollar la empresa y conseguir las cantidades justas de compra. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, grandes volúmenes de compra? Porque quizás yo me quiero asegurar porque con el tema inflacionario a lo mejor va a costar más adelante, entonces compro grandes volúmenes. Esos grandes volúmenes me llevan a que yo tenga menores órdenes de pedido, menores costos de pedir, pero voy a tener la consecuencia de los mayores costos de almacenamiento, del mantenimiento de esos inventarios. Entonces, son decisiones que no son muy fáciles de tomar por la empresa, por lo tanto hay que tratar de ir buscando un equilibrio en cada una de las decisiones que se toman. Todos estos conceptos podríamos presentarnos la duda si en vez de manejarlo la organización lo terceriza.
Eso también no es una receta, sino que dependerá de la organización. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo tercerizamos a la logística o no? Ya dependerá de la empresa y muchas organizaciones sí lo tercerizan. ¿Por qué lo tercerizan? Porque consideran de que las empresas que se dedican al manejo específico de la logística ya son especialistas en el tema, entonces lo realizan de una forma más efectiva para la organización. Entonces, puede representar también menores costos para la empresa. ¿Por qué? Porque yo empiezo a dejar de utilizar determinados fondos fijos para convertirlos en costos variables. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a darle más fuerza a la parte productiva de la organización y ese tipo de actividad yo le empiezo a delegar. Entonces los fondos que yo utilizaba para una infraestructura logística, lo voy a utilizar para la parte productiva. Entonces empiezo a convertir la parte de costos fijos para la parte de costos variables. ¿Qué pasa con los inventarios? Bueno, esto lo vamos a pasar rápido porque ya lo conocen ustedes. Es un peligro para aquellas organizaciones que tienen demasiado inventario porque por ahí se tiene mucho inventario para tapar problemas que tiene la organización. Ese dibujo lo deben haber visto ustedes en muchas bibliografías del área de operaciones y la importancia que tiene para las empresas que para que podamos hacer un buen manejo de inventario, primero empezamos a solucionar los problemas por los cuales tenemos inventario. Por ejemplo, si nosotros no hacemos una adecuada planeación de la producción, puede ser que tengamos un exceso de inventario. O puede ser que a lo mejor yo tengo un maltrato con mi proveedor y decido, en vez de llegar a un acuerdo con él, acumulo stock para evitar consecuencias futuras de un disgusto que puedo tener con él y corto el vínculo con ese proveedor. Entonces, hay muchos elementos que son cada una de esas piedritas que ustedes ven allí, los problemas que puede tener realmente la empresa y que lo va tapando con ese nivel de agua que es el inventario. Las previsiones de venta, que es otro elemento a tenerlo en cuenta y que me van mostrando, digamos, cuáles serían esos futuros ingresos por parte de la organización, pero a la vez me da información del capital fijo invertido y lo que les dice a ustedes allí de la obsolescencia. Es decir, que si yo hago previsión de venta, voy a poder hacer un mejor manejo de mis insumos. Entonces yo ya tengo estimado lo que voy a vender, por lo tanto los pronósticos de esa demanda se van a traducir en lo que es la parte operativa y por lo tanto los insumos ya van a estar determinados de una forma más acertada. El diseño de producto, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el diseño de producto dentro de logística? Sí tiene que ver, porque cuando yo voy a diseñar un producto hay una serie de especificaciones que se tienen que cumplir y en esas especificaciones se establece cuáles son los insumos necesarios para la elaboración de esos productos. Por lo tanto, yo voy a tener que considerar cuáles son los insumos, cómo se van a hacer las adquisiciones de los mismos, el almacenamiento, la manipulación. Entonces hay una serie de elementos que están vinculados a lo que es el diseño de producto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Qué pasa con la manipulación de materiales? En realidad la manipulación de materiales no trae ningún beneficio para la empresa, solamente lo que hace es agregar costo. ¿Por qué agrega costo? Porque yo necesito recursos humanos que hagan esa tarea, necesito equipamiento para que ayude a esa manipulación de material, necesito determinadas señalizaciones, necesito la parte de higiene y seguridad. Entonces hay una serie de elementos que lo que están haciendo es sumando una serie de costos para la empresa y en realidad no se traduce en un mayor valor para la organización. Nadie ve esa manipulación de material, solamente son mayores costos para la empresa. Entonces nos preguntemos, ¿qué pasa con esos materiales? Estamos hablando nosotros del diseño de producto, que tenemos que ver la compra, que tenemos que manipularlo, que representa mayores costos para la empresa. ¿Y dónde está todo eso que estamos hablando? En realidad está en los almacenes de parte de la organización o almacenes que están tercerizados. ¿Qué pasa con los almacenes?
Ahí ustedes tienen una clasificación, hay distintos tipos de almacenes en función al tipo de producto, en función a la localización, la propiedad y en función a la logística. Entonces, si yo hablo en función al tipo de producto, puede ser que yo tenga un almacén de insumos, puede ser que yo tenga de producción en proceso, de productos terminados o de elementos necesarios para la reparación de maquinaria dentro de lo que es el mantenimiento de equipos dentro de la organización. Después le dice, según la localización, pueden haber otros tipos de almacenes que pueden ser centrales, regionales, y así podemos encontrar una gran cantidad de clasificación de almacenes. Cada uno de esos elementos van a tener que ser considerados por la organización. ¿Cómo lo va a tener la organización a esos almacenes? ¿Qué tipo de almacén va a tener? Quizás la organización, si tiene productos terminados, va a tener que decidir dónde va a localizar a esos almacenes de productos terminados. Y a la vez va a tener que tomar decisiones dentro de ese almacén vinculado a la IAU. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para que exista un mejor movimiento dentro de esos almacenes y mermar los tiempos de recorrido para localizar cada uno de esos productos terminados? Entonces, hay otros movimientos que va a tener que ir considerando la empresa dentro del tema de almacén. ¿Cuáles son las funciones que cumple ese almacén? Desde que hace la entrada de esos productos, insumos, la codificación, lo que tiene que ver con el almacenaje, la preparación o el picking, que es para prepararlo para la entrega a nuestros clientes y la entrega física que nosotros vamos a tener. Entonces, dentro de almacenes no es solamente acumular esa mercadería, sino que hay una gran cantidad de actividades que también van a tener que ser adecuadamente administradas por la empresa. El layout, que le he mencionado hace un ratito, que es importante para la organización, porque todo eso se va a traducir en los menores costos para la empresa. ¿Se acuerdan del layout ustedes? Ahí tienen ustedes lo que puede ser una representación de lo que es un almacén. Entonces, ustedes tienen el almacenaje, tanto de insumos como de productos terminados, aquella entrada de los insumos para la descarga y la acumulación correspondiente, pero también tenemos nosotros la carga para el despacho, o sea, la salida de los productos terminados. Entonces, la organización no solamente va a tener que hacer la localización de los almacenes, sino el layout correspondiente dentro de cada uno de ellos. Bueno, la localización, que lo que tratamos de buscar es que esté lo más cerca de nuestros clientes, donde ahí también va a intervenir el tema del transporte que vamos a utilizar. Yo quiero la mayor cercanía a los clientes o la mayor rapidez de entrega, por lo tanto ahí va a empezar a jugar un papel el tema del transporte seleccionado por la organización. Los factores de ubicación, bueno, ahí tienen ustedes las distintas alternativas, pero todos se resumen en que tiene que estar lo más cerca posible, no solamente del aprovisionamiento, sino de nuestros clientes. Ahí tienen ustedes una representación de un resumen de todo lo que venimos viendo. No sé si después se le aporta a los alumnos el Power. Bueno. Ahí tienen ustedes los resumen. Yo lo que sí me olvidé es de ponerle al final la bibliografía. Esto es sacado de distintos libros específicos de logística. Así que después en todo caso le hago llegar al profesor Marcelo y al que le interesa les pide. ¿Qué pasa con los indicadores? Ustedes son ya expertos porque han tenido la materia con el profesor Javier, con el profesor Marcelo, han trabajado los indicadores y saben muchísimo, así que no vamos a profundizar porque ya lo saben elaborar, saben analizarlos. Lo que sí les tengo que hacer referencia es que en el tema de almacenes también existen los indicadores. Entonces, los indicadores le va a permitir ver a la organización si realmente las cosas se están haciendo bien o no y si hay que pulir algo dentro de esa actividad. ¿Qué pasa con el transporte? Bueno, el transporte ha sido muy influenciado en los últimos tiempos por el tema de la tecnología y podríamos decir de que las cosas se han mejorado y también se le da mayor seguridad al tema de transporte.
Ahí ustedes tienen, por ejemplo, la identificación, dice el sistema de información geográfica, el sistema de posicionamiento global, que es una forma de garantizar y de asegurarnos por dónde está recorriendo ese transporte para cumplir con su objetivo. Acá está lo que habíamos mencionado hace un rato nosotros, que para poder utilizar ese tipo de transporte tendríamos que ver qué características tiene el producto, volumen, peso, si son frágiles o no, si necesita refrigeración o no. Entonces hay una serie de características que se tienen que considerar para poder tomar la decisión del transporte. Bueno, el tema de transporte, eso también ya lo hemos mencionado hace un ratito. Por ejemplo, por ahí les hablan de una distribución capilar. ¿Qué es una distribución capilar? Es la distribución que se realiza dentro de las ciudades. ¿Ah? Pero como se realiza dentro de las ciudades, tiene la característica de que nosotros necesitamos muchas unidades porque se puede trasladar en pocos volúmenes. Pero eso hace referencia a la distribución capilar. ¿Mm? Ahí tienen lo que habíamos mencionado también, el tema de los tipos de transporte. Hacíamos referencia al fluvial, al ferrocarril, carretera y aéreo. Y tienen ustedes un cuadro donde se les muestra, por ejemplo, si yo hablo de un transporte fluvial o marítimo, ¿para qué tipo de productos puede servir? Ahí les dice específicamente productos pesados, supongamos algún repuesto de algún ingenio. Alguna maquinaria que nosotros necesitamos, ahí ustedes tienen el tipo de medio de transporte y cuáles son las características del punto de vista de los inconvenientes, de las ventajas o de los costos que puede tener cada uno de ellos. ¿Cuál es el transporte multimodal? ¿Han escuchado hablar del transporte multimodal? El transporte multimodal lo que hace es combinar dos tipos de transporte. Cuando nosotros tenemos determinadas características regionales o de producto, entonces, ¿qué podemos mezclar? Por ejemplo, ferrocarril con carretera. O, por ejemplo, la parte marítima con lo que hace referencia a carretera. Entonces, se pueden combinar esos dos tipos de transporte y de esa manera nosotros podemos llevar ese producto adecuadamente a destino. ¿Sí? Uh-huh. Ajá. Ajá. Ahí van, a necesitar combinar. Sí. La parte carretera, vos necesitas camiones especiales de cámaras frigoríficas. Entonces, todo lo que hace, por ejemplo, el traslado de lácteos, vos necesitas camiones con cámaras frigoríficas. Aunque por ahí nosotros, bueno, por ahí veo determinadas carnicerías que tendrían que tener camiones con cámara frigorífica y uno ve que hacen la descarga en camiones que nada tienen que ver con los requisitos, ¿sí? No sé si le ha pasado de ver, pero yo sí alcancé a ver y la verdad que es tremendo porque se rompe esa cadena de frío. Pero vos podrías aplicar fácilmente el tema de una distribución de tipo multimodal. Bueno, indicadores para el control de la gestión de la logística empresarial. ¿Existe esto? ¿Hay posibilidad de que nosotros implementemos estos indicadores? Sí. Entonces, nosotros vamos a tener que, como la logística y la gestión de abastecimiento es una decisión estratégica y competitiva por parte de la organización, yo tengo que medirla de alguna manera si se están realizando las cosas bien. Por lo tanto, tendríamos que hacerlo a través, digamos, de una serie de indicadores. ¿Y qué son los indicadores? ¿Qué son los indicadores? ¿Ah? Ajá. Ajá. Digamos que te va a dar un resultado y de esa manera vos lo vas a poder comparar con lo que previamente has establecido para ver si se ha cumplido de manera adecuada o no y si es necesario hacer algunas correcciones, ¿sí? ¿Qué tipo de indicadores hay? Hay distintos tipos de indicadores en función a lo que nosotros queremos medir y ver cómo va evolucionando esa actividad.
Hay indicadores logísticos que ustedes los tienen ahí enumerados y les he traído las formulitas. ¿Ah? Esas formulitas le permiten a ustedes ir haciendo una evaluación. Por ejemplo, yo quiero evaluar cómo está desempeñándose la parte de transporte. Entonces, podríamos implementar un indicador para ver cómo se está desempeñando. Supongamos, ahí ustedes tienen las entregas a tiempo. Podríamos ver la relación entre el número de entregas a tiempo con respecto al total de las entregas realizadas. ¿Ah? Entonces, me permite a mí ir evaluando la actividad que desarrolla la empresa. Pero así como nosotros tenemos indicadores de transporte, podemos hacer indicadores de almacenamiento, podemos ver indicadores de inventarios. ¿Ah? Es decir, en cada una de las actividades propias de la logística y de la cadena de abastecimiento, yo puedo establecer esos indicadores. ¿Qué querés que te la vuelva para atrás? ¿Vos que estabas por sacar una foto? ¿Y por qué no me...? Sí, yo le iba a pasar al profe Marcelo, pero no sé si quiere, ahí le paso. Ahí, no sé dónde estabas vos. ¿Ya está? Ah, bueno. Bueno, entonces, vamos a ir cerrando un poco la charla de hoy. ¿Qué podemos concluir? Que es importante, como habíamos dicho al principio de la clase, todo lo que tiene que ver con las decisiones adecuadas de logística, cadena de abastecimiento y cada uno de los elementos. Pero no es solamente tomar las decisiones, sino la utilización de indicadores propios de esta área de la organización para que se pueda pulir y mejorar cada una de esas actividades y de esa manera garantizar la competitividad de la organización. ¿Sí? No sé si les quedó algo claro, quieren hacer alguna pregunta, mejor dicho, si no le ha quedado algo claro. ¿No? Y eso lo va a depender de cada organización y qué es lo que yo me propuse como objetivo como empresa, qué es lo que yo quiero conseguir. ¿Ah? No sé si quieren hacer alguna pregunta. En realidad, por empezar, lo tenés que hacer lo mejor posible, la determinación. Vos me decís de la cantidad determinada del stock. El stock, digamos, ahora con el sistema informatizado que tenés, permanentemente yo tengo información de cuál es la situación en la que se encuentra. Entonces, yo puedo tener una información fluida de cuál es la situación del inventario. Es más, lo tengo que tener por las reposiciones que hacen falta permanentemente en la organización. Supongamos en el caso de la empresa que vos estás, y si no tenés una información fluida de lo que es el stock de inventario y necesitas una reparación por un mantenimiento que tenés que hacer en una de las maquinarias, no puedo esperar a hacer un pedido para que llegue ese repuesto. Entonces, digamos, tiene que ser de manera fluida ese control de inventario y se lo hace a través de los sistemas informáticos. ¿Mm? Uh-huh. Claro. Ahí, claro. Acuérdate que hemos mencionado la trazabilidad como un elemento más. Entonces, la trazabilidad es importante ser considerada dentro del tema de la logística también y todo lo que es abastecimiento. Entonces, debe tener alguna falla en ese aspecto de la trazabilidad. ¿Ah? ¿Por dónde van cada una de esas piezas? ¿Qué utilización tienen? ¿Ah? No creo que vayan por otro lado. Un aplauso a la profesora Enriqueta. Muchas gracias, Enru, por participar. Muy amable.